Basque, confianza y seguridad certificadas. Hola queridos amigos de Convergente TV, CTV Televisión Global. La incursión que inició hace más de 13 días Israel contra Irán ha tenido varios momentos y tiene ahora varias lecturas. Sin lugar a dudas, antes se temía la posibilidad de un conflicto atómico o del inicio de la denominada Tercera Guerra Mundial. Hoy estamos en una pausa. Según el presidente Trump, la paz está casi segura. Para otros analistas resulta que lo que se está viviendo simple y llanamente es una pausa, posiblemente para tomar refuerzos por parte de Irán, porque al fin y al cabo el ayatolá se siente más seguro que nunca. Entra en una gran tela de duda aquello de si en verdad se eliminaron los búnkers donde estaban estas posibles bombas nucleares. Y también se dice que la lesión que se le ha causado al ejército iraní en cuanto a los lanzamisiles ha sido poco. Se hablaba más o menos que Irán tenía alrededor de unos 300 lanzamisiles, por parte de Israel han eliminado cerca de 50, quedan 150 más o menos. Organismos atómicos dicen que no se denota ningún tipo de fuga radioactiva en los lugares que fueron bombardeados por las bombas norteamericanas. Para poder analizar todo esto y saber desde el inicio cuánto conflicto y con quién ha tenido Israel, un poco el desarrollo histórico de esto y cuál es la realidad que se enfrenta en este momento, tenemos a dos invitados de lujo. Por un lado, al coronel Temístocles Herbas, Timi, que es director del programa en este canal Geopolítica en Debate, y también al coronel Roberto Merchán, experto en temas de geopolítica. Bienvenido, Timi, bienvenido, Roberto. Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate BAS. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Buenas noches, Modesto. Gracias por la invitación. Qué gusto compartir esta mesa de diálogo con Roberto. Saludos a la teleaudiencia. Timi. De igual manera, un saludo. Timi, históricamente, ¿cómo empieza este conflicto? Se podría decir que casi tiene orígenes bíblicos, pero en los últimos tiempos, si bien es cierto, Israel ha venido combatiendo siempre por un tema de supervivencia, por un tema de ganar territorio y tal. Ahora se habla de la guerra de los 12 días, cuando en realidad son 13. Esto nos trae a la memoria el tema del Yom Kippur y luego cuando Israel tiene la guerra de la denominada de 6 días, en la cual recuperó el territorio que le fue, digamos que, mermado, y recuperó no solo lo que le fue mermado, sino un poco más allá. Históricamente, ¿cómo empieza este lío? Gracias, Modesto. Muy interesante tu pregunta. Y efectivamente hay que partir de una base histórica. Por algunas décadas, la política y los intereses estratégicos de Medio Oriente giraron exclusivamente en torno al conflicto palestino. Esto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, como recordarán. Esto ha provocado, a propósito de la independencia del Estado de Israel, ha provocado, te decía, al menos 5 contiendas, tú mencionaste algunas ya, entre el Estado hebreo y sus vecinos árabes, sin mencionar las 3 intifadas, esto a posteriori, por supuesto, de la llamada independencia del Estado hebreo. Y te decía, 3 intifadas, levantamientos palestinos básicamente en las tierras de ocupación. Y estas 5 contiendas, pues a estas 5 contiendas, mejor dicho, habrá que sumarlas esta última guerra que a mi modo de ver
esta guerra es el corolario de estos conflictos que voy a mencionarte brevemente. Eh, la independencia de Israel en el año 48, ahí surgen los problemas realmente. Recordemos que las Naciones Unidas dispuso que en el marco de esta independencia finalmente se produzca la partición de la Palestina y se establezcan los dos estados. Israel, por supuesto, no acató. De hecho, nunca lo hace las disposiciones de las Naciones Unidas. En este periodo también se produce la Nakba, es decir, el brutal despojo de las tierras palestinas y el desplazamiento masivo de su población. En 1956, la crisis del Canal de Suez, por supuesto, con la participación de Israel, Reino Unido y Francia. En 1967, la Guerra de los 6 días. Luego, en el 73, la Guerra de Yom Kippur. En 1982, si mal no recuerdo, la Guerra del Líbano. Y finalmente, en 2023, que se da la Guerra de Gaza, o se la conoce, mejor dicho, como la Guerra de Gaza. Esto es merced precisamente a este ataque terrorista de Hamas, que se descalifica porque desafortunadamente pone en evidencia, o por lo menos desplaza la razón de ser de la causa palestina. Nadie aprueba lo sucedido en el 2023 con Hamas, que salieron del gueto que supone Gaza. Y bueno, a posteriori, el Líbano en 2024, otro conflicto que se deriva precisamente de esta guerra de Gaza, pues Líbano es parte de ese eje de resistencia que así lo llama Irán. Y la guerra de los 12 días, yo decía, es el corolario de lo que he mencionado, bautizada así por el presidente Trump, que en definitiva, como tú bien lo decías en tu introducción, no ha resuelto el problema, y a mi modo de ver no lo va a resolver. No se conocen a ciencia cierta los resultados del bombardeo de los Estados Unidos, pero lo que se conoce, no se ha hecho lo que se conoce más bien como un target assessment, es decir, una verificación del resultado del bombardeo en el objetivo en cuestión. Pero yo pienso que esos conflictos que se derivan y terminan realmente con esta guerra de los 12 días que pasará a la historia en esos términos, no resuelve la problemática modesta. Roberto, sin lugar a dudas, Estados Unidos siempre ha tenido interés en lo que es el Medio Oriente. La guerra de Irak es uno de aquellos, es una demostración de aquellos, y así de a poco ha ido a través de la guerra, digamos que eliminando a quienes podrían haber sido en su debido momento sus enemigos. Ahora Irán es uno de los bastiones que tiene que superar, porque a la caída del Shah de Irán, Reza Pahlavi, viene esta teocracia, entre comillas, con los ayatolas. Los ayatolas tienen al pueblo iraní, digamos que hastiado de su manera de gobernar. Independientemente de eso, también tenemos de que el tema religioso es importantísimo en esta región y resulta que mucho se ha especulado sobre si Irán tiene de aliados también a pueblos que unos son sunitas, otros son chiitas, pero estos no se pueden ver ni en pintura. ¿Qué tan real es aquello de que ante una escalada de la conflagración, aunque ahora supuestamente estamos frente a la paz, yo creo que simplemente es una pausa para tomar respiro y luego por parte de Irán reiniciar sus ataques y veamos si hay la posibilidad, y eso después lo dirás, la posibilidad de ataques terroristas, con la iniciación de una guerra asimétrica en distintos puntos de Europa y de los mismos Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la realidad, Roberto, sobre esto de que es como un paso más que da los Estados Unidos para tomar control sobre esta región? Muy interesante la pregunta. Yo creo que debemos fijarnos y de pronto nos podría servir una de las teorías clásicas de la geopolítica. Mackinder hablaba del Herland y decía, por ejemplo, en breves términos, de que quien domina Eurasia o el centro de Eurasia dominaría el mundo. Después apareció Spigman y dijo que no necesariamente quien domina el centro de Eurasia, que estábamos hablando del Cáucaso, Rusia, etcétera, dominaría el mundo, sino hay un anillo debajo de ese centro que es el Ringland, que el que domina el Ringland dominaría el Herland y a su vez este dominaría el mundo. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, esa parte de la teoría clásica
de McKinley, veremos que ese Ringland está todo Oriente Medio. Está Oriente Medio, está el Cáucaso, está mucho de lo que hoy es parte de los conflictos mundiales. Todavía no sabemos hacia dónde va a encaminarse el mundo y de qué características, pero lo cierto es que el mundo unipolar con el que vivimos a partir del 91 de la caída de la Unión Soviética está cediendo paso. Y vemos que la disputa actual de geopolítica se está dando justo en ese Ringland de McKinley y Spigman, y esto nos habla de esa sensibilidad que hay en la zona. Ahora bien, Irán es un país que es muy diferente a los otros países donde hubo intervenciones norteamericanas. Por ejemplo, Irak, Afganistán, la misma Libia. Irán es un país mucho más grande y mucho más potente y es una potencia regional. Hablamos de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, hablamos de 90 millones de personas, capacidades tecnológicas y capacidades humanas muy altas, que le hacen un país muy difícil de controlar y el cual también puede generar una circunstancia de inestabilidad regional más allá de la que ya hay. Porque si es que nos vamos, por ejemplo, a la idea de que haya una situación como la que pasó en Irak o la que pasó en Libia, en la caída del gobierno de Irán, esto no necesariamente quiere decir que va a haber un cambio hacia un gobierno que mantenga el poder dentro de esta nación, que también tiene sus propias contradicciones internas y que pueda generar una estabilidad en la zona, sino más bien estamos hablando de la posibilidad de que haya una guerra civil interna en Irán que generaría aún más caos en esta zona del Ringland que habla la teoría. Entonces, bajo estas circunstancias, yo creo que las acciones de Estados Unidos están encaminadas, por supuesto, a tratar de mantener el control en esa zona, a no ceder su control, a tratar de limitar la emergencia del nuevo poder de China. Recordemos que China hace poco más de un mes inauguró el primer ferrocarril directo desde su territorio hasta Irán para mejorar sus inversiones y su flujo de comercio. Asimismo, tenemos a Rusia como el otro gran contendor. Entonces, todo lo que está pasando de alguna manera, más allá de los intereses individuales de las potencias regionales y lo que estaba ocurriendo ya a nivel interno, tanto en Israel como en Irán, también tiene mucho que ver con esta disputa hegemónica entre los nuevos poderes emergentes que hay en el mundo. Ahora, Timi, ¿qué lectura tienes tú con la aparición del hijo del Shah, Reza Pahlavi, en el cual dice que tiene contactos, está tomando contactos y hace llamados a la policía, a los militares en Irán, para que se comuniquen con él, para poder salvar a su patria de este gobierno represor que tienen los ayatolás? Y entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué pieza dentro del tablero de ajedrez representaría el hijo del Shah Reza Pahlavi? Evidentemente, él se cree heredero con razón o sin razón, heredero de el trono y por tanto el llamado a regir los destinos de Irán. Pero más allá de aquello, ¿tú qué crees que está jugando dentro de este tablero en conjunción con Estados Unidos? Ha habido una ambigüedad por parte del presidente de Estados Unidos en un principio al aseverar que era importante pensar en el cambio de gobierno y luego se ha retractado. Pero de todas maneras, este gobierno actual de tinte teocrático desde el año 1979 con la revolución fundamentalista chiita, pues pensemos en la orientación futura de Irán, que ciertamente es problemática. La revolución que mencionaba, fundamentalista chiita, que resultó triunfadora a finales de la década de los 70, puede estar entrando en su fase, para ponerle un nombre medio revolucionario, en su fase termidoriana, lo que incrementa la incertidumbre sobre su papel geoestratégico. Por supuesto, y aquí viene lo importante, Modesto, y quizás el hijo del fallecido Shah, está intentando hacer pesca a río revuelto, porque recordemos que Irán tiene una problemática, porque hay tensiones étnicas en Irán. De hecho, de los 90 millones de habitantes que mencionaba Roberto, algo más de la mitad son persas, la cuarta parte son azeríes
y el resto son kurdos, baluchis, turkmenos, árabes y otras tribus. Fuera de los kurdos y azeríes, los demás no presentan una amenaza para la integridad nacional de Irán, pero esta pudiera cambiar radicalmente o rápidamente de estallar una crisis política como la que tuvieron. Entonces, aquí se puede dar una problemática con Azerbaiyán, toda vez que los azeríes pudieran buscar anexionarse a Azerbaiyán y lo propio con este país. Entonces, esto pudiera amenazar la cohesión del Estado de Irán, no obstante su revolución fundamentalista que te decía. Pero esta circunstancia, a mi modo de ver, están analizando todas las posibilidades y ciertamente es de interés, pienso yo, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, que se dé una transición en este gobierno. Este es un gobierno que ciertamente no es pro-occidental. Dentro de los imperativos hebreos o israelíes, ciertamente está en el cambio de gobierno. Pensar en un gobierno que sea más pro-occidental. Y sí llama la atención la presencia del hijo del Shah, que hace declaraciones por las redes sociales a nivel mundial, hablando de lo que tú decías. Pero ciertamente hay una problemática étnica que pudiera mover las circunstancias internas de este país y pudiera mandar al traste la cohesión del Estado de Irán. Pero en lo personal no creería que pueda tener cabida el hijo del Shah, tomando en cuenta la base histórica. Hasta el año 79, no es que precisamente el Shah, el desaparecido Shah Reza Pahlavi, hizo un trabajo excepcional como gobernante. Hubieron excesos, entonces el pueblo, si bien es cierto, el pueblo iraní tenía libertades, se trató de construir un país muy a la usanza occidental. Por supuesto, hubieron demasiados excesos que a la postre generó una revolución. Recordemos que en 79 el secuestro de más de 100 funcionarios de la embajada norteamericana en Teherán, en el gobierno del presidente Jimmy Carter. En los siguientes años, Estados Unidos practicó una operación militar en Teherán tratando de rescatar a los rehenes, fallida. Y bueno, a partir de entonces, este gobierno teocrático, que tampoco ha sido lo mejor, yo pienso yo que el pueblo no pensaría en regresar hasta antes del año 79 un gobierno de estas características con el hijo del Shah. Pero sí preocupa es la problemática política, lo que posiblemente Israel está haciendo, puesto tratando de dar un espaldarazo, si se quiere, a un nuevo gobierno de transición. Los Estados Unidos lo han dicho, luego han cambiado de lectura, pero a mi modo de ver, el cambio que se pudiera dar pudiera ser algo análogo a lo que se dio en Siria posiblemente. Pero el retorno del hijo del Shah, Modesto, creería que no sería muy posible. Roberto, bajo la misma línea de pensamiento, eh, como bien lo han mencionado, el gran hegemón luego de la caída del muro de Berlín ha sido definitivamente los Estados Unidos. Pero dentro de la misma trampa de Tucídides, la teoría de la trampa de Tucídides, existe una potencia que está tratando de desbancar al gran hegemón y otra que, si bien es cierto, estuvo, digamos que de par a par hasta antes de la caída del muro de Berlín y de la perestroika, que es Rusia, está tratando de sostenerse con garras y dientes, aliado a China. ¿Qué tan importante es en esta lucha por el control geopolítico esta zona, Irán? ¿Qué tan importante es para Estados Unidos poder tomar control a través de Israel de esta zona o del gobierno que rija los destinos de esta zona para recuperar un poco la influencia que tuvo en su debido momento cuando el Shah la gobernaba? ¿O simplemente es intrascendente? ¿Qué importancia tiene esta zona en esta lucha hegemónica entre China por un lado, Estados Unidos por otro, y Rusia tratando de sumarse a esta lucha por la hegemonía mundial? Yo creo, Modesto, que es muy importante para Estados Unidos, más que tener el control sobre Irán, yo pensaría que lo que necesita Estados Unidos es mantener un control y una estabilidad en la zona. Porque recordemos que para Estados Unidos su principal factor de amenaza actualmente ni siquiera es Rusia, es sobre todo China. Y todo su enfoque, sobre todo el gobierno de Donald Trump lo ha declarado claramente, y recordemos que ya fue Obama, en el segundo gobierno de Obama, que declaró
no recuerdo exactamente en qué año, pero declaró que su objetivo era contener a China. Es decir, China es el eje fundamental para el cual están ahí. Yo creo que desde la perspectiva de Estados Unidos, lo que ocurrió ahora no fue del todo del gusto de Estados Unidos. Más aquí parecería ser, recordemos que cuando hablamos, tratamos de hacer un análisis sobre este tipo de cosas, estamos de alguna manera elucubrando sobre ideas, sobre teorías, más que sobre realidades, porque dentro de las guerras, cuando ocurren las guerras, de estos tipos de conflictos, como se dice, es muy conocido por todos, la verdad es la primera víctima de una guerra. Es lo primero que se pierde. Entonces ahora tratamos de entender las realidades sobre un montón de discursos que lo que tratan también es de posicionar relatos de parte y parte. El relato de Irán, el relato de Israel, el relato de Estados Unidos. Pero visto desde esta perspectiva, como te decía, yo creo que es muy importante, más que mantener el control sobre Irán, específicamente lo que Estados Unidos quiere es tener pocas preocupaciones en la zona y mantener su poder, por supuesto que sí, porque también es parte de la retaguardia que habría si es que se diese un conflicto con China, que es muy posible. Recordemos que un posible conflicto militar, si es que se da con China, sería sobre todo en el Océano Pacífico, en la parte del Pacífico oeste, perdón, que está en el eje de Japón, Taiwán, Corea del Sur y las Filipinas. Hay un caso muy interesante que, que pasó casi desapercibido durante esta crisis de 12 o 13 días. Es que en estos días precisamente China por primera vez hizo ejercicios navales sacando dos grupos de ataque con cada uno con su respectivo portaaviones hacia el Océano Pacífico oeste. Esto indica que por primera vez China también realiza ejercicios de una zona que para todos en el ámbito militar era prácticamente una hegemonía de Estados Unidos con sus grupos de batalla. O sea, nos está hablando de que China se está preparando también para una conflagración en esta zona. Estuvieron en el mar 17 días aproximadamente estos dos grupos de tarea. En este conflicto creo que esa realidad no se va a dar. Un cambio de gobierno, es más, podría ser, como dije anteriormente, demasiado peligroso para aumentar la inestabilidad en la zona y es algo que Estados Unidos no quiere. Estados Unidos, recordemos que en el primer gobierno de Donald Trump también estaba empeñado en firmar los tratados de Abraham, que era un tratado en el cual los países árabes, sobre todo los sunitas, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, de alguna manera reconocían al Estado de Israel y iban a mantener buenas relaciones con el Estado de Israel. Timmy, hay un viejo refrán que dice que guerra avisada no mata soldado. Y hagamos una comparación referente a lo que significó la guerra de Ucrania, o lo que significa la guerra de Ucrania frente al mito del avance tecnológico de Rusia con su armamento, que quedó en entredicho, que no era tal, y por otro lado, con la efectividad de las bombas antibúnker, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos, en que si bien es cierto fueron lanzadas 12, pero con esto de que te vamos a destruir el búnker, te vamos a destruir el búnker, resulta que a la hora de la hora pareciera ser, según informes de organismos internacionales, que no lograron realmente destruir donde estaban el uranio, sino que básicamente corredores y tal, y que de hecho tampoco han destruido la cohetería que tiene, o sea, los misiles balísticos que tiene Irán. Bajo este esquema, los mitos que se rompen, tanto se rompieron en la guerra de Ucrania con Rusia, ahora se rompe también un mito con el tema del poderío de Estados Unidos con el bombardero B-2 y las bombas antibúnker denominadas Chuck Norris por supuestamente la efectividad. Y resulta que no hay ni más mínimo rastro de que se haya incrementado, que haya fuga de emisiones radioactivas. Pareciera ser que tampoco se ha eliminado, más allá de a un científico ruso que tenía que ver con el tema de la generación de enriquecer este uranio. ¿Se rompe o no se rompe un mito con esto? Modesto. Y es verdad, nada es absoluto, todo es relativo. Y por supuesto, en términos de los armamentos que están siendo utilizados, es muy relativo. Pero te decía que es importante hace un momento
que deberían tener un resultado del análisis del ataque. Y bueno, lo que se conoce del ataque de los bombarderos B-2 americanos, que en un sentido fue devastador en términos de corto plazo, pero ciertamente no ha logrado desmantelar el programa nuclear iraní. Esa es la realidad. Eh, Hubieron ataques anteriores, en el 2021, en Natanz, hubieron sabotajes. Lo que se ha logrado con esto realmente es que Irán demuestre resiliencia en la política, en el aspecto técnico. Y lo que se ha logrado también, te digo, es que el conflicto ha entrado en una nueva etapa con un país como Irán, más decidido que nunca a alcanzar una capacidad disuasiva nuclear y un Medio Oriente en vilo ante el riesgo de la proliferación. Pero de los datos que yo tengo, Modesto, del resultado de la operación como tal, del uso de ese tipo de armamento, este bombardeo que ciertamente dio el final al conflicto de esos 12 días, tuvo consecuencias graves, pero no decisivas. Eso estemos claros, porque el tipo de ataque y armamento utilizado, recordemos que este tipo de armamento únicamente lo dispone Estados Unidos, Israel no lo tiene, las famosas bombas GBU-57, fueron utilizadas para penetrar las instalaciones subterráneas. Había 4 objetivos realmente complejísimos de ser batidos. Si mal no recuerdo, el más importante era Fordo, una instalación subterránea, fortificada, y ciertamente los iraníes no creo que hayan dejado el uranio enriquecido ahí, se conoce que ya lo movieron, pero el resultado de esta operación jamás se sabrá, a mi modo de ver, Modesto. De hecho, los bombardeos en Natanz, en Fordo, en Isfahán, en Parchín, que fueron las 4 instalaciones de tinte nuclear atacadas, esos complejos sospechosos de pruebas explosivas de alto poder, pero no se conoce el resultado porque no hay ese target assessment que te decía desafortunadamente, y quizás no lo haya nunca. Entonces el resultado resulta muy relativo, triunfalista por parte de los Estados Unidos, porque los daños sufridos en las centrifugadoras es relativo, se dice que fue destruido por completo, pero la ubicación subterránea ciertamente da mejores características para proteger ese tipo de equipos. Se dice que solo se destruyó el acceso superficial, se reportó la destrucción de almacenes de uranio en Isfahán, eso sí se hizo. Respecto de la capacidad técnica y científica, no hubo eliminación del personal clave. Irán ya había dispersado parte de su tecnología y eso era obvio, pues estaban esperando ciertamente un ataque de estas características. Porque Irán activó rápidamente planes de contingencia, tiene que haberlo hecho para proteger su capacidad nuclear instalada y en proceso de desarrollo. Entonces, en verdad, el tema de las armas es relativo. Israel, con su famosa cúpula de acero, también se mostró a sí misma que no es la solución final a la problemática de la defensa aérea de su país. Entonces, no obstante lo que te digo, Modesto, Israel tiene el apoyo de los Estados Unidos y, por supuesto, esto le da la capacidad necesaria para enfrentar futuras amenazas con Israel y con sus vecinos, como siempre lo ha hecho. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo. Roberto, mucho se habla del tema religioso. Se decía antes de estos ataques y tal que el ayatolá no gozaba de mucha simpatía dentro de los pobladores de Irán, dentro de los iraníes. Sin embargo, esta resistencia, este llamado por parte de los generales de su ejército, este hecho que pareciera ser que va un poco contradictorio con el triunfalismo que ven de Estados Unidos, ¿tú crees que le ha dado un como reforzamiento al tema religioso y al ayatolá en Irán, no obstante que él ya poco más y poco menos designó quiénes serían sus sucesores en el evento que él desaparezca? Por un lado,
¿Tú crees que se ha reforzado el tema de los ayatolá en el sentido de la imagen de ellos como defensores de la soberanía iraní? ¿Y qué rol juega Pakistán? Porque también antes del bombardeo de los Estados Unidos se decía que Pakistán podía ir de la mano con Irán en esta lucha contra Israel. Pero de lo que tengo entendido, religiosamente son las dos caras de la moneda, totalmente opuestos. ¿Cuál sería el rol de Pakistán en este momento, en este, entre comillas, conflicto que para mí particularmente está en pausa, no ha terminado? No sé cuál es tu opinión. Absolutamente de acuerdo. Lo que se llegó ahora no es a una situación de paz, se llegó a una situación de desescalada más que de obtener una paz. Es decir, completamente de acuerdo contigo, estamos en una situación de simplemente desescalada, de pausa, pero más no de una paz duradera a un mediano o largo plazo. Respecto a la situación del gobierno de Irán, recordemos que la revolución islámica en Irán fue en 1979. Posterior a la Revolución Islámica, que fue un duro golpe para Estados Unidos, ya lo dijo Timmy, recordemos el hecho del asalto a la embajada en Teherán de Estados Unidos. Recordemos que Sada por Occidente y por Estados Unidos, cuando Saddam Hussein era afín a Occidente, estuvo 10 años generando un conflicto contra Irán. Y hay en esos 10 años que se suponía que de alguna manera eso iba a generar un cambio de gobierno para que la población se subleve al gobierno, no se provocó. Es decir, el forjar un cambio de gobierno, la caída de los ayatolas en Irán es algo que no viene solo de ahora, viene prácticamente desde que se dio la revolución islámica. Entonces es muy posible, aunque eso se verá a corto plazo, mediano plazo, es muy posible que más bien esta situación haya generado una cohesión interna mayor, porque y también una represión mayor, porque recordemos que el primer golpe que Israel en este evento, que fue el más exitoso, fue las acciones internas que realizaron en Irak de inteligencia de las guardias revolucionarias y del ejército iraní, de matar a muchos de los científicos nucleares y a sus familias. Eso fue una acción muy enfocada precisamente con la idea de que eso podría generar un cambio de gobierno, pero eso no se dio. Hubo prácticamente unas 8 horas en las que hubo un nivel de incertidumbre grande en Irán, en que no sabía cómo iba a reaccionar, pero fue capaz de recomponerse y reaccionar con dureza. Una dureza que creo que ha sido la peor experiencia que ha pasado Israel desde su guerra entre comillas, de independencia en el año 48. Entonces, yo desde esa perspectiva dudo que el gobierno de Irán haya sido debilitado, más bien creo, como te decía, que más bien puede haber salido fortalecido y que va a ser más represivo, porque la única forma de ahora evitar que le vuelva a pasar estas operaciones especiales, estas operaciones de una quinta columna interna, es siendo más represivo. Y de hecho ya vemos que ya hubo las primeras ejecuciones de gente acusada de ser colaboracionistas con Israel y hoy más de 700 arrestados, de muchos de estos seguramente serán torturados, etcétera, etcétera. Es decir, internamente va a haber más control y más represión probablemente en la sociedad iraní. Eso iremos viendo qué es lo que va pasando en el futuro. Yo creo que lo que le queda a Estados Unidos más bien, y creo que esa es la idea de Donald Trump, es tratar de generar un mayor acercamiento a Irán y tratar de facilitarle una situación económica más sostenible para que se convierta en un aliado más que en un contendor, o por lo menos en alguien que se mantenga al margen. En lo que respecta a Pakistán, hay que separar también un poco la retórica de la realidad. Si bien Pakistán habló en su momento de que si es que Israel, que recordemos, Israel, todos sabemos que tiene armas nucleares, mas ellos no lo han negado ni tampoco lo han aceptado. No son signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, por lo tanto jamás han aceptado tampoco una inspección internacional hacia sus posibles armas atómicas, pero se estima que tienen entre 90 a 200 armas atómicas. Entonces, la posición de Pakistán era una posición un poco ambigua porque recordemos que en el primer día, un día X de esta situación, Pakistán afirmó de que si es que había un ataque nuclear de parte de Israel, ellos atacarían a Israel también con una característica nuclear,
pero al día siguiente también el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca y firmaron nuevamente ahí su comprensión, su abrazo y hasta lo postularon para el Premio Nobel de la Paz por haber logrado la paz también entre India y Pakistán. Entonces hay mucho juego de caras y sombras dentro de esta realidad que, como te digo, poco a poco iremos viendo de a poco, tal vez algunas no nos enteremos finalmente, pero lo que podemos sacar conjeturas. Claro, Timmy, eh, antes de la denominada paz, luego de los 13 días, denominados 12, pero son 13 en realidad, luego de los 13 días de esta guerra, se hablaba de que había el riesgo de una tercera guerra mundial o de un conflicto nuclear. Ahora digamos que esa idea está reposando por el momento, pero lo que ha surgido en este momento es la gran interrogante si esto se convertirá por parte de Irán en una gran yihad, la Guerra Santa, y que se reactiven células terroristas en diversas partes del mundo. Los mismos Estados Unidos, recordemos que células terroristas se activaron más allá del tema de las Torres Gemelas, se activaron en Madrid cuando volaron un tren en la estación de Atocha, cuando en Alemania atropellaron un sinnúmero de personas, lo mismo en Francia y tal. Ahora la gran interrogante es, ¿se activarán o no estos grupos terroristas y dónde se activarán para tratar de forzar de una manera u otra a que Estados Unidos ya no vuelva a intervenir? O por lo contrario, simplemente lo que lograrían estas acciones en el evento de darse, de que la reacción de los Estados Unidos sea mucho más radical. ¿Tú qué piensas al respecto? Con este conflicto se ha especulado muchísimo y se ponía en el análisis de que si el resultado va a ser con una guerra mundial, la tercera guerra mundial o una guerra global. Entonces es importante delimitar qué implica la una y qué implica la otra. Y en lo personal yo creería que una guerra mundial en donde intervienen directamente estados hegemones que tienen intereses geopolíticos y geoestratégicos, caso análogo a la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, pero una guerra global lo veo yo más plausible, porque este tipo de conflictos, para entender qué es la guerra global tiene un impacto de baja intensidad. Ahí viene lo que tú mencionabas de que se van a dar un efecto de un conflicto de tinte híbrido, se da cabida al terrorismo, efectivamente, porque esa es la forma en que van a estar combatiendo a un enemigo que, de una forma soterrada, si cabe, vienen enfrentando una problemática. Y yo sí creería que Irán, en el momento actual, va a activar, como tú mencionabas, va a activar definitivamente el eje de resistencia, que dicho sea de paso, ese eje de resistencia está ya muy venido a menos, me refiero a Hezbollah en el Líbano, ya Israel hizo su parte, prácticamente ha desmantelado a Hezbollah, jamás que ha cortado la cabeza casi de todos sus líderes, se encuentra también muy disminuido, y por supuesto, los hutíes de Yemen van a seguir recibiendo el aporte por parte de Irán. Entonces, este eje de resistencia modesto yo creería que se va a ver fortalecido, porque si bien es cierto, algo decía Roberto, la problemática no ha sido resuelta, no va a ser resuelta por mucho tiempo, porque todo esto gira en torno a una lucha que tiene que ver con la hegemonía regional. Y aquí los dos hegemones regionales son, por supuesto, Israel e Irán, porque Arabia Saudita tiene sus propios intereses también geopolíticos de liderar la región, pero ciertamente al final de este ejercicio de los 12 días de guerra, etcétera, que es quien ha salido fortalecido y triunfante, si cabe, es Israel. De todas maneras, Irán va a echar mano de su modus operandi de llevar a efecto su guerra global con ataques terroristas, con el fortalecimiento de este eje de resistencia que te he mencionado, y posiblemente poniendo en el tema de discusión la causa palestina, que esa es parte de la problemática, o quizás la parte central de la problemática,
pero yo pensaría que la problemática se va a zanjar desde una visión muy global, de un conflicto de tinte global. Roberto, sin lugar a dudas, durante algún tiempo, por decir la última década, la migración musulmana a Europa ha sido por oleadas grandes, a tal magnitud que conversaba yo con un amigo alemán y me decía, los alemanes, hemos migrado de las ciudades importantes al campo porque nos sentimos invadidos por esta migración. En España, de hecho, me comentaba una amiga que es internacionalista y me decía, acá ya se está discutiendo la posibilidad de que se acepte la religión musulmana y además se ponga como idioma alternativo el árabe. Entonces, toda esta situación, ¿cuál es el peso que realmente tendría en un momento determinado y el riesgo que generaría esta migración que casi se tiene tomado gran parte de Europa? Se dice que de aquí a 30 años más o menos, la mayoría de los europeos serán de descendencia musulmana. ¿Qué peso tiene esto en este momento? Esa es una pregunta muy importante, muy interesante, bien muy difícil de contestar. Las migraciones, recordemos que las migraciones humanas es algo consustancial a la existencia de la humanidad. La humanidad es migrante. Recordemos que las primeras huellas del Homo sapiens están en el África. Prácticamente todos los Homo sapiens que vivimos ahora somos descendientes de los africanos que en base a migraciones ocupamos todos los territorios. El problema también parte, ahora habría que ver cuál es en realidad en cada uno de los países europeos la realidad de los musulmanes, en qué parte, en qué tanto apoyan o aportan a cada uno de esos países y en qué tanto son un problema. Porque también hay muchos relatos y esos relatos a veces se agarran de ciertas partes del Islam. Recordemos, por ejemplo, el concepto del sacrificio del Islam. El Islam siempre ha sido importante el tema del sacrificio y para ellos, especialmente para la concepción chiita del Islam, se basa en la muerte de Hussein, que fue el nieto de Mahoma en la batalla de Karbala. Y se habla de que cuando uno se inmola o muere por la causa del Islam, todos sus pecados y sus errores cometidos en la vida terrenal quedan inmediatamente anulados y uno accede directamente al paraíso. O sea, es una potente convicción que mal utilizada puede llevar, por ejemplo, al terrorismo que ha existido. Y creo que ese es uno de los mayores miedos que existe en cada uno de los países que han sufrido, sobre todo terrorismo, pero en general en todos los países. Pero a veces nos olvidamos de que el terrorismo es más que nada una táctica que se puede utilizar y la utiliza cualquier grupo político para obtener sus intereses. Generalmente grupos políticos más pequeños y con menos capacidades que se oponen a estados o se oponen a otras consideraciones. Ahora bien, el Islam, como te digo, no todo el Islam es malo y también se está utilizando, así como Donald Trump está utilizando el tema de la migración latinoamericana a Estados Unidos como parte de la causa de los problemas que tienen allá en Estados Unidos y por eso está tratando de echar a todo migrante que llega. Y todos sabemos que no todos los migrantes latinoamericanos que van a Estados Unidos son criminales. La gran mayoría son migrantes económicos que van a Estados Unidos en función de sus necesidades económicas que no son satisfechas en nuestros países. Timmy, con esta guerra entre Israel e Irán, Israel primero dice, es un tema de autoprotección. Yo estoy obligado a proteger a mis ciudadanos y ante la inminencia de que hayan 15, 17, lo que sea, bombas atómicas que podrían en un momento determinado ser utilizadas en contra de mis ciudadanos, yo tengo que eliminar esa, ese posible peligro, por un lado. Por otro lado, también está la otra teoría que dice, no, lo que se quiere es simplemente tirar abajo al gobierno y poner un gobierno no tan radical, terminar con los ayatolás, que ya más o menos lo hemos tratado contigo y con Roberto, pero a la final tenemos claro que no se trata de un tema territorial, aparentemente. No se trata de un tema territorial. No obstante que
cuando recién empezó hace 2 años el tema de la guerra con Irán por el tema del ataque que tuvo, no con Irán, perdón, la Franja de Gaza por el ataque que tuvo Israel en su debido momento. Se hablaba también del interés que tenía Estados Unidos en ciertas playas, ciertos territorios de esa región, pero la realidad del tema, con todas estas teorías, especulando, porque no se puede hacer más que especular ante esto, ¿cuál crees tú que es el trasfondo de este tema? Porque seamos claros, evidentemente el mayor y mejor aliado en esa zona de Estados Unidos es Israel, y está bien que sea así. Es una cabeza de playa que tiene. Si no fuese así, no hubiese mandado a Estados Unidos los bombarderos B-2. Pero el trasfondo, ¿cuál es el trasfondo que tú, de acuerdo a tus conocimientos de geopolítica, se está jugando en este momento en esta guerra? Modesto, como te decía hace un momento, en principio es tratar de control, de liderazgo de la región. Y se están peleando tres países básicamente, que es Irán, por supuesto, Israel, que lidera las encuestas, y por supuesto Arabia Saudita. Pero hay algo interesante que tú mencionas y que a mi modo de ver, ahí subyace el trasfondo de todo este problema. Lo sucedido el 7 de octubre del 2023. Esto supone ciertamente un punto de inflexión en la problemática de Medio Oriente y, por qué no decirlo, del mundo. Recordemos que jamás esta milicia abiertamente pro-iraní rompió el confinamiento del enclave palestino, que es esos 360 kilómetros cuadrados, que es la Franja de Gaza. Pero aquí el gobierno de Netanyahu, Bibi Netanyahu, miren ese nombre, no pudo explicar lo sucedido con su sistema de inteligencia. Yo creería que aquí hubo un manejo para hablar del trasfondo modesto. Evidentemente conocía de lo que estaba haciendo Hamas para sus propios fines, posiblemente darle continuidad a la narra que mencioné inicialmente, merced precisamente a esto que estaba sucediendo este 7 de octubre. Estos sucesos se producían, imagínate, Modesto y Roberto, deben recordar ustedes de quienes nos siguen, se producen justo cuando Estados Unidos estaba a punto de lograr un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. La causa palestina cobró vigencia y los saudíes dijeron que no volverían a la mesa de negociaciones hasta que se dé una solución adecuada al problema. Israel ha desconocido todas las disposiciones de las Naciones Unidas, como mencioné hace un momento, pues en función de la ocupación ilegal de los territorios palestinos en Gaza y Cisjordania. Pero aquí lo central, Modesto, inclusive me atrevo a decir que lo que sucedió con Irán es precisamente al tratar de cambiar el centro de gravedad de la atención mundial, porque todo el mundo estaba pendiente de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, esto de la limpieza étnica, de la destrucción de la franja en sí mismo, de la muerte de más de 50.000 personas, niños, ancianos, etcétera, merced a la política del archiderechista Bibi Netanyahu. Y no solo de él, Modesto, ahí subyace la cuestión. Netanyahu, el ministro de Finanzas, Smotrich, el de Defensa, Galán, que dejaron claro que era legítimo negarles por completo a los palestinos el acceso al combustible, al agua, medicinas, etcétera, ya que Israel estaba librando una guerra contra, y aquí viene lo interesante, una guerra contra animales humanos. Estos fanáticos sobrepasaron con creces la tesis del darwinismo social, al ya calificar de animales humanos a sus iguales, en este caso a los palestinos. Entonces, desde el 7 de octubre, Israel ha recibido, primero, esta guerra que se ha dado en la Franja de Gaza. Y miren ustedes, increíblemente, el apoyo norteamericano con más de 50.000 toneladas de bombas. Entonces, miren ustedes, este conflicto armado que les decía yo, el Mossad conocía que se iba a dar, ha propiciado el apoyo norteamericano a Israel con ingentes cantidades en material bélico, decía 50.000 toneladas en bombas, misiles de todo tipo, artillería, armas pesadas. En rigor, Washington despachó a Israel 18.000 millones de dólares en armas para los próximos 10 años. La Casa Blanca ha solicitado al Congreso una ayuda adicional en el orden de los 20.000 millones de dólares. Entonces, esto hace de Israel el mayor receptor de ayuda bélica de los Estados Unidos. Miren ustedes, la consecuencia del ataque de octubre
genera este movimiento por parte del lobby hebreo, judío en Estados Unidos para que se dé semejante ayuda a Israel. Adicionalmente, la presencia militar norteamericana con aproximadamente 50.000 efectivos y varias agrupaciones navales a fin de mantener a raya a Irán, a sus satélites. Todo esto, te decía, por la presión del lobby judío en Estados Unidos. Lo ocurrido en Gaza no fue necesario. Prueba de ello es que el Mossad, la inteligencia hebrea, han dado con el paradero del máximo dirigente de Hezbollah, que es el señor Nasrallah, y que lo eliminaron. Y lo hicieron en Beirut. Entonces, lo propio hicieron con el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, no recuerdo el nombre en este momento, que fue en Damasco, asesinado en Damasco. El jefe de Hamas, que también fue asesinada, y lo hicieron en Teherán, en Irán. Entonces, Netanyahu bien dijo que no existe un lugar en Irán que el largo brazo de Israel no pueda alcanzar, y esto se aplica a todo el Medio Oriente. Entonces, lo que, a mi modo de ver, Modesto, lo que subyace realmente en toda esta problemática en el Medio Oriente tiene que ver con los intereses de Israel para continuar su campaña de la Nakba, la segunda parte, proceder con la limpieza étnica que lo está haciendo, y de esto se ha derivado la serie de conflictos y problemas. El ataque de Israel a Irán, y con esto concluyo Modesto, tiene que ver con la idea de cambiar el centro de gravedad del interés mundial, porque Israel se estaba quedando solo. Israel se quedaba solo porque el mundo deploró lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza. Y por ello, con Netanyahu, Bibi Netanyahu, lo maneja de una manera muy inteligente, cambió el centro de gravedad a una problemática más seria, como es Irán. ¿Y qué tuvo a cambio? Tuvo la solidaridad de la Unión Europea. El ministro alemán, el primer ministro alemán, dijo que ciertamente alguien tenía que hacer el trabajo sucio, y esto era Israel. Entonces, vamos a ver, ahí subyace la problemática Modesto. Roberto, como bien ha manifestado Timi y tú también, sin lugar a dudas es un tema de cómo se cambia un poco el balance en la hegemonía mundial. Y sin lugar a dudas no podemos dejar de retomar el tema de China. China lo ha dicho abiertamente, quiere retomar lo que se denominaba la ruta de la seda. Y para la ruta de la seda era también muy importante esta zona, el estrecho de Hormuz. Es tremendamente importante porque de ahí viene el tráfico, sobre todo el 30% del petróleo que consume el mundo. Pero más allá de aquello, sin lugar a dudas es un tema tremendamente importante en el restablecimiento de la ruta de la seda que se denominaba para China. ¿Qué tan importante en este sentido sería para China no te digo que auspiciar, pero sí respaldar, hasta dónde podría llegar el respaldo de China a Irán, más allá de que China, Rusia e Irán ahora digamos que son buenos amigos, han firmado convenios y tal? ¿Hasta dónde llegaría el respaldo de China y de Rusia a Irán dentro de lo que es mirando para si se cambia o no o se inclina la balanza de un lado o del otro del poder hegemónico mundial? Yo creo que es muy importante. Si cogemos el mapa de Eurasia, sería bueno que lo miremos un poco. Nos daremos cuenta de que China, tomando las ideas de Mahan y de Mackinler, también China es una potencia terrestre más que una potencia marítima, porque su salida al océano es relativamente limitada en el mar, en el Océano Pacífico Oriental. Y sobre todo está bloqueada de alguna manera por la presencia de Corea del Sur, Japón, Filipinas, Taiwán, que son socios y aliados de Estados Unidos. Entonces, la necesidad de China, y recordemos que sigue siendo, es y se ha desarrollado como la fábrica del mundo, y que no puede sostener sus capacidades productivas solamente con su mercado interno, sino que requiere de la capacidad de exportar a los demás países, es la necesidad de crear esta franja y ruta de la seda que se expande por varios caminos y varios sistemas. No es un solo camino, son varios caminos de carácter terrestre hacia Asia, hacia Europa, hacia Latinoamérica y los océanos.
Entonces, Irán, así como Pakistán, así como Afganistán, Turkmenistán, que son ejes fundamentales, y Irán se convierten en una parte fundamental para tener salida al mar Arábico los procesos mercantiles. También recordemos que Irán le provee a China de alrededor, más allá de que alrededor del 30% del comercio mundial de petróleo sale por el estrecho de Hormuz, había el riesgo de que lo cierre Irán, una gran cantidad de ese petróleo iba a China, porque China, al contrario de Estados Unidos, que a través del fracking se ha vuelto autosuficiente en energía, hablando de petróleo y de gas, China es deficitario en energía, en petróleo y gas, y todavía necesita gran cantidad de energía, es decir, petróleo y gas, para mantener su industria, sus capacidades en funcionamiento. Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo, lo que habíamos hablado antes, y hace un mes se inauguró la primera ruta directa desde China, pasando por Turquestán y Uzbekistán hasta Irán, de una línea ferroviaria que ya está en funcionamiento. Entonces, yo por eso pensaría que para China era una situación muy grave la posible inestabilidad de Irán. Y desde esa perspectiva creo que ellos van a hacer todo lo posible por mantener al gobierno de Irán y mantener la estabilidad del gobierno de Irán y de la República Islámica del Irán. Y también para Rusia, recordemos que también Rusia es el otro actor geopolítico que también tiene el interés de no ser solo una potencia regional, sino convertirse también en otro eje de potencia mundial. Y de hecho lo es sobre todo por sus capacidades nucleares y sus capacidades militares y económicas que, contrariamente a lo que se esperaba, creo yo, bajo la estrategia norteamericana y la estrategia europea de debilitarle a Rusia con la guerra de Ucrania, más bien el resultado ha sido el contrario. Más bien el oso ruso se está viendo nuevamente fortalecido en varios ámbitos, y por eso también es ya prácticamente una nueva potencia emergente de carácter mundial. Timmy, ¿tú crees que bajo la línea de pensamientos que ha establecido Roberto en este momento, tú crees que en un momento determinado, en una situación desesperada de parte de Irán, China se involucre, como se involucró en su debido momento Estados Unidos en este bombardeo, China se involucre en este conflicto, o lo ves imposible, muy poco posible o posible? Y yo coincido en alguna medida con lo que decía Roberto, pero sí es interesante recordar una cuestión que es esencial. Los chinos tienen intereses geopolíticos en Irán, en esta región en particular, porque en el año 2022, si mal no recuerdo, se firmaron algunos convenios, y uno en particular, efectivamente en el 2021, ese es el año. China e Irán firmaron un acuerdo en que Beijing invertiría una cosa de 400.000 millones de dólares en proyectos diversos. Roberto mencionó uno de ellos. Todo esto a cambio de petróleo a bajo precio, merced a la problemática energética que mencionaba Roberto. Entonces, ese mismo año, y aquí es interesantísimo, Irán fue aceptado como miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, bloque al cual pertenece China, está Rusia, están varios países, Kirguistán, Uzbekistán, están India y Pakistán, de hecho, por los propios intereses de China en la región. Obviamente lo que te menciono son necesidades de tipo económico, pero en términos militares yo dudaría mucho que China participe como lo ha hecho Estados Unidos. Los chinos tienen una filosofía muy diferente a la que tienen los Estados Unidos, los que tiene Rusia. China es más cauteloso, sus intereses son de tipo comercial, precautelar, que no se bloquee el estrecho de Hormuz. Aspectos como estos son los que protege China, pero militarmente no le veo que estaría en capacidad o estando en capacidad de que decida intervenir como en los mismos términos que lo hizo Estados Unidos. Roberto, ¿de qué dependerá que este cese al fuego, mal denominada paz, se concluya y se reactiven acciones bélicas de diversas formas? Me imagino que lo que está de moda, por decirlo de alguna manera,
es el tema de la cohetería, ¿no? ¿Verdad? Drones, los misiles balísticos y tal. ¿Cuánto tiempo le das a esta paz armada para que se reactive? Es muy interesante. Lo que debemos estar claros es que lo que hay ahora, más que de la terminación de esta guerra, es que hemos pasado a otra etapa de la guerra. Probablemente ya no tan profundamente impresionante como es ver cohetes cayendo sobre ciudades o ver bombardeos y todo por el estilo, pero probablemente entramos en una etapa donde realizarán muchas operaciones encubiertas, probablemente en todo el mundo, de parte y parte. Es decir, el conflicto sigue. Y visto desde una manera más global, para muchos tratadistas y muchos analistas, esto no es más que una parte de una guerra mundial que ya está en marcha, que inició probablemente con la guerra de Ucrania y que se está alargando, se está dando varios pasos. Recordemos hace poco las escaramuzas entre Pakistán y la India, ahora esta guerra de 13 días entre Israel e Irán. Quién sabe si mañana veamos problemas alrededor de Taiwán, que también es una de las necesidades o los objetivos estratégicos chinos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que más bien no entramos en un proceso de paz mundial, más bien entramos en un proceso en el que la guerra está cambiando. Y recordemos que este cambio de la guerra, hay una tesis muy interesante de algunos oficiales chinos, no recuerdo ahora sus nombres, además de que son difíciles de pronunciar. Por ejemplo, ya estamos viendo que los tres contendientes, en este caso, al menos los más evidentes, Irán, Israel y Estados Unidos se autoproclaman, ¿ves? Eso es parte de la guerra de los relatos que vamos viendo. Y así iremos viendo nuevos eventos, nuevas circunstancias que apuntan a esta situación que te decía del cambio de la realidad y de los equilibrios mundiales, donde estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Timmy, luego de la Segunda Guerra Mundial, un filósofo japonés decía, la próxima guerra, más allá del tema bélico propiamente dicho, se va a desarrollar en el tema económico. Y trayendo esto un poco de la mano de lo que hemos conversado contigo, con Roberto, los intereses económicos que están en juego también en este momento, en esta guerra y sobre todo por la zona, por la región. Y teniendo presente también de que la situación económica de Rusia no es del todo buena, tampoco lo es para Estados Unidos, y digamos que China también se ha visto un poco con el tema este de ser la fábrica del mundo, también ha sufrido efectos inflacionarios y tal. En ese sentido, Timmy, esta, siguiendo la línea de pensamiento del japonés que manifestábamos, ¿tú no crees que también se está utilizando, en base a lo que decía Roberto, más allá de la guerra de los relatos, también el tema de la guerra económica? Porque es tremendamente importante. ¿Cuánto cuesta? Se dice que $1.000 millones cuesta un día de guerra de la que hemos vivido en estos 13 días. ¿Cuánto se ha gastado o invertido en tema de cohetería en la guerra de Ucrania, en la ayuda a Ucrania? ¿Cuánto se ha invertido ahora en el tema de Israel con Irán? Y definitivamente así no hay economía que aguante. Claro, hay mucha plata por cobrar, pero mucha plata sale también. ¿Y de qué manera también esta guerra se está peleando en el tema económico? Te mencionaba hace un momento la ingente ayuda de los Estados Unidos a Israel, que es increíble, te decía yo, de 18.000 millones de dólares en ayuda militar para los próximos 10 años, eh, y 20.000 más que pide la Casa Blanca al Congreso norteamericano. Israel se convierte en el principal receptor de la ayuda de los Estados Unidos con estos montos súper altos, altísimos. Y a propósito de la cuestión económica, justo esta semana se llevaba a efecto en los Países Bajos la reunión de la OTAN con el presidente Trump, que estaba negociando el incremento de los presupuestos en defensa al 5% del Producto Interno Bruto. Es una problemática mundial realmente. Aquí hay un interés oscuro que tiene que ver con el complejo industrial militar, modesto. Entonces, efectivamente, no obstante,
atraviesa el mundo y los países que tú mencionaste por una problemática económica harto compleja. Paradójicamente, la Unión Europea con la OTAN están planificando ese incremento del 5% del PIB, excepto España, que España ha presentado sus objeciones al respecto. Pero efectivamente, los montos son altísimos, pero increíblemente en términos de defensa, yo no veo que haya mayor recorte. La Unión Europea, que fue el ejemplo que tomé, prefiere recortar en aspectos relativos al bienestar de los 1.000 millones de personas que viven en la Unión Europea, prefieren afectar al bienestar, al estado de bienestar, porque ahí se va a reflejar realmente los gastos en defensa, pero a la hora de aportar con ingentes rubros, lo están haciendo. Yo te decía, es increíble cómo la Casa Blanca está solicitando al Congreso que para los próximos 10 años se le inyecte a Israel 20.000 millones de dólares solo para defensa. Entonces, efectivamente, en términos de defensa, la cuestión económica parecería que no se ve afectada. Todo se afecta, Modesto, excepto el tema de seguridad, si es que de eso se tratara. Pero detrás de esto hay un complejo industrial militar que es el que está medrando de esta miseria y de esta injusticia humana, Modesto. Roberto, justamente lo que decía Timmy de la Comunidad Económica Europea, la OTAN, me llama mucho la atención de la intervención el día de ayer del canciller alemán, en el que decía, criticando la actitud de España y de lo mismo de la primer ministro italiana, Meloni, que decía, el alemán decía, no entiendo por qué España se está bajando de este acuerdo. Lo único que le digo es que si no contribuye, que comiencen a estudiar ruso, fueron las palabras del canciller. Y por otro lado, la primer ministro Meloni, italiana, dice, bueno, firmamos, los 35 países firmamos el mismo acuerdo. Lo firmó Italia, lo firmó Alemania, lo firmó España y ahora resulta que no quiere respetar el acuerdo. ¿En qué se halla España? Y esto lo traigo a colación porque ¿qué tan inminente, qué tan probable es que Rusia continúe con este afán expansivo hacia el resto de Europa? Los alemanes están tremendamente preocupados porque dicen que más o menos Polonia y ellos serían los primeros en ser el objetivo de esta expansión rusa. ¿Qué tan probable es esto en este mundo que está no digo que en llamas, pero sí involucrado en un conflicto que está salpicado y todavía nadie dice que es un conflicto mundial, pero todo pareciera ser que así es? Muy interesante pregunta. Para empezar, yo diría que toda conflagración o todo problema que se da entre los estados siempre hay una connotación de carácter económico detrás. Porque recordemos que en su momento cada uno de los imperios, el imperio británico, ahora el imperio estadounidense, Estados Unidos construyó su poder económico en base a los acuerdos de Bretton Woods que le dejaron al dólar como la divisa de transacción mundial. Y obviamente el que controla la divisa de transacción mundial es el que controla la economía mundial de alguna manera. Entonces, siempre hay una connotación económica y siempre hay intereses económicos, porque en este tipo de circunstancias la gran mayoría de la gente pierde, sobre todo aquellos que mueren en los conflictos y las conflagraciones, pero siempre habrá alguien que se beneficia y se beneficia mucho de esto. Parte de ello es el complejo militar industrial de todos los países, no solo de Estados Unidos. Porque asimismo Rusia tiene un gran complejo militar industrial, ahora China está desarrollando el suyo y así sucesivamente. Ahora, yo creo que esta parte de la retórica, Ru- eh, recordemos que a partir de la Segunda Guerra Mundial el estado de bienestar en Europa se construyó también sobre una necesidad. Europa y Estados Unidos necesitaban crear una posición diferente de progreso o una sensación diferente de desarrollo y de progreso humano en la zona occidental porque se oponían a la zona oriental en la disputa hegemónica de los dos poderes con dos ideologías, el capitalismo y el comunismo. Entonces, tenían que de alguna manera demostrar que el capitalismo era más
era mejor que el comunismo, socialismo detrás de la barrera de esas épocas. Y por eso también se construyó de alguna manera el estado de bienestar, es decir, se apostó y se apoyó mucho a la educación, a la salud, a la vivencia y el cierre de las brechas económicas en diversos estratos sociales dentro de Europa. Ahora, hablando de la amenaza del oso ruso, es lo más conveniente que pueden tener, porque ¿cómo yo justifico dentro de mi país que ahora ya no voy a tener mucho dinero para el bienestar social, hablando de salud, de educación, de beneficios sociales, que voy a tener que retirar parte de esos recursos y obviamente parte de esos derechos para meterlos en armamento, para meterlos en tener un ejército cada vez más grande y más desarrollado, si no tengo una amenaza? Entonces, es necesario crear la amenaza. O sea, es indispensable tener una amenaza para yo poder tener el discurso de que quiero incrementar las armas. Y ahí les viene de película la amenaza del oso ruso. Yo creo que, a diferencia de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde la idea del espacio vital, el Lebensraum, del espacio vital, caló mucho en la ideología nazi y por eso parte de la explicación de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de expansión de la Alemania nazi. Hoy por hoy creo que no se habla del espacio vital, porque además pensemos de que Rusia es el país más grande del planeta. Tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. O sea, la pregunta que uno se hace es, ¿para qué? Si ni siquiera todo su territorio lo puede tener ocupado, porque tiene una población de alrededor de 250 millones de habitantes. Es inmenso. ¿Para qué necesita irse hacia Occidente? Es muy difícil de encontrar un beneficio y un interés en eso. O sea, ¿para qué? Y pensando en que requería más recursos, ya me podrían decir que, bueno, para apoderarse de los recursos de esos países, pero también se apodera de los problemas de esos países y también se convierte en un problema porque tiene que ocuparlos y tiene que a su vez mantenerlos y tiene que controlarlos. La pregunta que uno se hace es ¿para qué? Entonces yo creo que esto es parte de la retórica, como te decía, de la guerra de retórica y que necesitan las élites europeas para convencer a su población de que dejen de lado parte de su estado de bienestar en beneficio de un armamentismo que no sabemos todavía hacia dónde nos va a conducir. Timmy, para concluir, no hemos pasado de la hora, pero la verdad es que el tema es interesantísimo y da para mucho más. La misma pregunta para Timmy y para Roberto. Timmy, ¿qué debemos esperar en los siguientes días referente a esta globalización beligerante que tiene el mundo? Lo que permita una paz duradera, si es que se quiere ver en sus siguientes días qué se puede hacer, que no lo va a haber, lo que pudiera permitir una paz duradera en Medio Oriente, te decía, sería una solución justa a la cuestión palestina, cosa que no va a suceder. Entonces, en Oriente Próximo lo que se avisora es una recurrencia en el modus operandi de Israel, que ya lo está haciendo, de Irán, con el fortalecimiento de ese eje de resistencia. Entonces la historia no va a variar radicalmente. Seguiremos, como lo que decía Roberto, con una espada de Damocles que está pendiendo sobre la humanidad. La problemática en Europa Central entre Ucrania y Rusia es un conflicto de desgaste, es una guerra de atrición que va a tomar mucho más tiempo. Al final sabemos que el ganador será Rusia por su capacidad militar, más que capacidad por lo numérico, por el volumen que tendrá que enfrentar Ucrania. Desafortunadamente no se va a producir ahí el triunfo para los ucranianos, porque abiertamente esta es una invasión. Recordemos que Ucrania es un país soberano. No concuerdo mucho con ciertas ideas de que para qué quiere Ucrania o más territorio. Recordemos que Ucrania, geopolíticamente hablando, a Rusia le supone la salida al Mar Negro, el estrecho de Bósforo. En la Segunda Guerra Mundial, la ex Unión Soviética se quedó con Kaliningrado precisamente para asegurarse la salida al Mar Báltico. Siempre habrá un interés geopolítico. Paradójicamente, en un mundo globalizado, todavía la cuestión territorial sigue siendo factor en las decisiones de tipo geopolítico. No sé si coincidan ustedes conmigo con este detalle. Entonces, yo te diría que lo que el mundo va a enfrentar en los subsiguientes días va a ser más de lo mismo, porque desafortunadamente no se está buscando
una forma de mediar en esta problemática. El presidente Trump aplica la misma teoría o la misma doctrina de Ronald Reagan. Ronald Reagan, ustedes recuerden, él decía que la paz se obtiene a través de la fuerza. Roberto, la misma pregunta, pero con un adicional. ¿Tú crees que esta guerra entrará más o menos en la misma fase de la de Ucrania con Rusia y pasará a ser una guerra de desgaste que ya después ni nos llame la atención y dice, ah, otra vez el bombardeo? ¿Tú crees que esa posibilidad se dé? Bueno, para ir contestando a las preguntas, yo estoy de acuerdo con Timmy. Todavía el asunto territorial y sobre todo de recursos es muy importante. Yo más bien hablaba de que Rusia, con un territorio tan grande y recursos tan extensos, yo no le veo la necesidad de una expansión territorial. Pero recordemos que Donald Trump, Estados Unidos, quiere apropiarse de Groenlandia y no es porque sea una isla bonita o turística, sino por los recursos energéticos, sobre todo que tiene ahí, tierras raras y todo lo demás. Yendo al tema, yo creo que este mundo va en este cambio de la realidad de unipolar a una realidad multipolar. Yo creo que hay básicamente dos opciones. La primera opción de que de alguna manera se llegue a un acuerdo, no creo que firmado, pero al menos tácito, entre los grandes poderes emergentes para que cada uno de ellos se reparta su zona de influencia. Y ahí es cuando entramos los latinoamericanos, que lastimosamente ya sabemos quién será nuestro hegemón regional, porque América se convertiría en la isla de Estados Unidos. Asimismo, Rusia, sus intereses, no sé, y China también sus intereses, es decir, países de alguna manera un grupo de países hegemónicos con sus países, no me gusta el término, pero digamos que países vasallos, aquellos que están dentro de esta vaina. Y que cada uno desarrolle cierto nivel de comercio e integración regional entre estos hegemónicos. Lastimosamente, estamos viviendo esta época de cambios y vamos a seguir viendo acrecentándose, disminuyendo, aumentando en determinadas circunstancias, guerras que se dan ya no solo en el ámbito violento de los ejércitos, sino que se dan de otra forma, con muerte, a veces asesinatos de gente o caídas de personas, de líderes que se cayeron y se murieron y cosas por el estilo, porque lastimosamente, desde mi punto de vista, yo creo que ya estamos en una conflagración de carácter mundial. Bien, no me queda más que agradecerte, Roberto, Timmy, por las expresiones. Yo creo que hemos visto el tema de manera integral. El resultado, al fin y al cabo, es una gran interrogante. Dependerá, como dice Roberto y como dice Timmy, de qué suceda con estos que están peleando por la hegemonía mundial. Quiero agradecerles a ustedes, agradecerle también a los grupos que nos reproducen y desde ya invitarlos para que sigan la programación de este canal. Palabras finales, Roberto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven y ojalá el mundo tome un camino de más paz, más prosperidad y no de guerra. Timmy, palabras finales. De igual manera, agradecerte por la oportunidad de tratar un tema de tanta complejidad. No siempre tenemos las respuestas que quienes nos siguen quisieran escuchar. Esperemos que se propicien mejores días para la humanidad y que la paz que se obtuvo luego de esta guerra de 12 o 13 días, pues suponga que el mundo está caminando para una mejor condición para Europa del Este, para Oriente Próximo, en definitiva, que la paz sea lo que se encuentre finalmente. Gracias, Modesto. Gracias. Buenas noches. BASC, confianza y seguridad certificadas. ¿Ya no puedes más con el hackeo, el chantaje y la fuga de información? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Primero afíliate y certifícate más. Además, realiza auditorías tecnológicas e inventarios, contraseñas por usuario y establece políticas de ciberseguridad. Yo nomás te digo,